cuántas formas presenta este parásito. Nos miren, me acuerdo de trofozoito, quiste, metaquiste, pues, o fue el 5. Claro, me acuerdo. Bueno, pero uno trofozoito, el quiste y el metaquiste, normalmente, no todos, casi, hay uno que me gusta mucho por el Fausto, a decir que no son 3, sino son 5. Tiene razón. Porque es el trofozoito, y para llegar al quiste, tiene que pasar por un proceso, que es el primero prequiste, luego el quiste maduro, para llegar al quiste maduro. Y este, como quiste maduro, sale al medio externo. Pero ya cuando está en el medio externo, se ingiere, dentro del organismo se forma el megaquiste. Y internamente se forman los trofozoitos metaquísticos. Cuando les pregunto las fases, pueden decir trofozoito, quiste y metaquiste, no hay problema, ya es que lo determinan así también algunos autores. Pero si alguien dice trofozoito, quiste maduro, metaquiste, trofozoito, metaquiste, sería lo más común. Bueno, ¿cuánto necesitan todos? El trofozoito mide de 20 a 50 micrómetros. Tiene una motilidad orientable, va a presentar un ectoplasma y un endoplasma. El ectoplasma llegaría a ser clarino, claro y bien delimitado con delgados de globo. Llegaría a ser la fase C. El endoplasma tiene es finamente granuloso y llegaría a ser la fase COL. Y aquí en este endoplasma se van a encontrar los orgánulos parados. Estos trofozoitos habitan en el lumen, en la pared o en ambos lugares del cuerpo. Se van a multiplicar por fisión final, ser en mejores condiciones anaerobias y requieren la presencia de bacterias Si puedo repetir con algunos de sus algunos de ustedes. Llegarían a ser las formas iniciales de quiste, contiene cuerpos de cáncer de vagas de forma natural, una vacuola biológica y un doble, el cual se puede decir por función binaria para formar el sistema duro. El quiste llegaría a ser la forma infectante, predomina en las reproducciones de los portadores asintomáticos o de forma leve de la enfermedad. Son de tamaño variable, de 5 a 20 micrómetros, y generalmente sobreviven fuera del hospedero por días o semanas, en especial en condiciones de bajas temperaturas y humedad. Sí, porque mire, bonito, precioso. Bonito, precioso. Así lo van a ver. Cuando miren así, el núcleo, ven un poquito bien al centro, dice esto significa disparo. ¿Ya? Entonces, ven fuera del centro, no es disparo. Entonces, es colina. Ustedes no, hay diferencia entre el trofozoito y el quiste. Grande la diferencia, ahorita vamos a ver después, ¿verdad? Porque yo les pregunto en el examen, les doy después más abajo de las diferencias. Es una pregunta de examen, después de examen, primer parcial, final,
todo, te voy a dar. Pasan, por favor. Ya, el próximo la foto, dígame esto, por favor, para yo pedir más escritura. Yo sé que la comenzaba a disparar. No se preocupan por sacar la voz y todos van a tener, ¿verdad? Ahora, tres diferentes, tres, así como digo. Y miren acá, ¿verdad? Acá. Yo me voy a memorizar, no se multiplica, se alimenta, no se alimenta y se mueve. Eso me voy a memorizar. Se alimenta, moviliza. ¿Cómo no? No se multiplica, se alimenta, no se moviliza. Esas tres. No se multiplica, no se alimenta, no se moviliza. Luego se produce el núcleo, primero una actividad y luego se competible en madero inocular y después se vuelven a duplicar en los dos núcleos que observan un maduro. Ya. Volver a explicar. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Cali. El ciclo vital debería ser Bien. directo. Signo de vida. A ver, es un parásito. Parásitos de halo verdadero. Verdadero. Parásitos de halo verdadero. Es un parásito. Verdadero. Real. Después, Siendo parásito. obligado. Obligado Eso no permanente. está, no es verdad, ni en los libros ni nada, pero eso ya saben ustedes. Es obligado. ¿Por qué obligado? Porque vive donde. Si le sacan afuera nada, ni aunque torta le ve, se muere. Es obligado. Después, Vía de entrada. vía de ingreso es. ¿Por dónde se localiza? Intestino. Ya, sale. Hígado, por las heces. Bueno, ahora, ¿cuáles son sus mecanismos? Cuando ingresan. Tóxico químico. Por ingesta de alimentos contaminados, fruta mal lavada, hierba, agua contaminada, son los mecanismos de infección, ¿verdad? Entonces, él ha ingerido. Entonces, una vez que ha ingerido, ¿quién ha ingerido? Él. Por lo tanto, el quiste es el elemento infectante. Es el elemento infectante. Si ingiere trofozoitos, no pasa nada, porque el trofozoito se destruye. ¿Deben entender? Por eso, es solamente el elemento infectante es el quiste. Ahora, ha ingerido el quiste. Y una vez que ha ingerido el quiste, el proceso no es más acompañante. Le dice, ¿dónde vive? Intestino. ¿Y él? Ha entrado. Y aquí vive, ¿verdad? Pero ha llegado aquí primero, ¿dónde ha llegado? Primero ha llegado al ¿verdad? Este quiste ha llegado aquí al estómago. Para hacer quiste tiene que tener una capa gruesa, ¿no es verdad? Una capa gruesa que lo protege, por eso ha salido al exterior, ¿verdad? Entonces, cuando llega aquí, ¿con qué se encuentra? Con el ácido clorhídrico. Jugos,
¿Qué hacen los jugos gástricos? ¿Qué hacen los jugos gástricos? ¿Qué hacen los jugos gástricos? ¿Qué hacen los jugos gástricos ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a disolver qué cosa? La capita, ¿verdad? Entonces, si le disuelve su capita, ¿en qué se va a transformar él? Metaquiste. El quiste se transforma en un metaquiste. Entonces está en la anterior metaquiste. Ahora, ese metaquiste se empieza a dividir, se transforma en ¿qué? En o sea, todo eso sucede entre el estómago y el intestino delgado. Porque no es su hábitat, es un proceso que está ahí. Es un proceso que está pasando. Entonces llega aquí se disuelve, pasa, ¿no es verdad? Se transforma en metaquiste, el metaquiste que está un poquito ya más delgadito, yo no quiero la tapa cangosa, empieza a dividir sus núcleos. Y luego de 4 salen 8 hijitos. 8 salen. ¿Y esos 8 dónde van? A su casa. ¿Cuál es su casa? Su hábitat. El intestino ascendente. Entonces, cuando están en su casa, se transforman en trofozoides. Entonces, el quiste se transformó en ¿qué? En un ¿cómo se transforma en trofozoide? Todo un proceso. Ahora, ¿siempre vivirá el trofozoide ahí? No siempre. No siempre. ¿Ya? ¿Por qué no siempre vivir aquí? ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio va a tratar de ¿qué? De sacarlo. Entonces, en ese proceso de sacarlo, porque aquí está el feliz, ¿cómo se mueve mediante? Se todo eso. Entonces, en el proceso de querer sacarlo, entonces ya va empujándolo, pero al empujarlo, que ya está perdiendo líquido, ¿verdad? Y si pierde líquido, ¿podrá moverse? No. Entonces, ¿qué hace? El deja, se asusta, dice, no, tengo que protegerme. ¿Y cómo se protege? En la fase de enquistamiento. O sea, esa fase de enquistamiento es una fase de protección que tiene la fase. Y esa fase de protección, fíjense que este proceso que está dando así, ya da la vuelta y ya está. Primero del trofozoito a pre-quiste, y luego a quiste inmaduro, y luego a quiste maduro, que es el quiste. Ahora, solo sobrevive en el medio externo el quiste maduro. ¿Por qué? Porque si es quiste inmaduro, también va a eliminarse. Solo el quiste maduro tiene esa doble capa protectora que va a vivir con la lluvia, con el sol, pasa mucho tiempo abajo. Pero si es prequiste, va a morir. Si es trofozoito, también lógico que va a morir. ¿Y cuándo se elimina un trofozoito? Cuando no da tiempo a hacer su enquistamiento. Aquí está. ¡Pum! Sale. Entonces sale cuándo? Cuando hay diarrea. Entonces cuando hay diarrea sale el trofozoito. Entonces el trofozoito no es infectante, pero es el causante, es el patógeno, es el que ha causado la diarrea. Ahora síganme. Ahí está bien. Ahorita, yo tengo un poquito más allá que les voy a dar. ¿Quieren que intervenga o debo que al final? No. Entonces, sí, pues, yo estaba hablando sabiendo, pero no estaba hablando. Así me dicen, que no está hablando,
Bueno, el hecho de que hagamos que hacer un examen a todos ustedes, hemos encontrado que es el 70% que tienen miedo. Asustados. No siempre la misma. ¿Ya? Unas veces está en forma patógena. ¿Y cuándo está patógena? Cuando tengan dolor, no tengan indicación. Ahora, ¿por qué patógena? También va a ser la cepa. Recuerdan que hemos dicho la virulencia del parásito. ¿Qué es virulencia? La capacidad que tiene de hacer daño, ¿verdad? O sea, de las sustancias tóxicas severas que puedan tener. Entonces, algunos no las tienen, por eso que con una noticia que tengo, y se asustan, pero yo no tengo nada. O sea, tienen la cepa, pero la cepa patógena. Bueno, entonces, eso es lo que decir aquí. No todas son dañinas. Una la misma, el mismo parásito, pero puede ser patógena. ¿Empecé? Ya, sí. A ver, ya. Pase. ¿Algo más? Ya. Cierra todo. Factores para el desarrollo de su patología. ¿Qué factores? Ya hemos avanzado, ¿verdad? Los factores para que pueda producir un parásito dañino. ¿Va a depender de qué? De su número, ¿verdad? Después va a depender de su virulencia y va a depender de o sea, siempre hay esos. De todo lo que les he dado, lo más importante es su virulencia y el observador. Puede ser bien virulento, pero si está con un buen sistema inmunológico, no pasa nada. Entonces, tiene que coincidir todos esos factores para que recién se tenga patología, se manifieste la patología. Si no, no hay. Hace un control, vamos a hacer un control y ahí dice que tiene parásito, pero está jugando, está viendo así, sabes que tiene parásito, sabes que no le está haciendo daño, pero no lo dejes ahí, sácalo, porque vamos a ver que hay que sacarlo, no vamos a dejar que esté tranquilo, pero vamos a sacar, pero sabes que no está haciendo daño. ¿Por qué no está haciendo daño? Porque seguramente el niño tiene buenas defensas. Y ahí está, ¿cuáles son los factores del parásito? Perfecto. Fíjense su virulencia. ¿Se había tenido? Los factores de operador deberían ser la capacidad defensiva y intestinal. La capacidad defensiva debe ser músculo intestinal, inmunidad. El músculo intestinal debe ser rico en hidrato de carbono.
Sí, también. Para acá no, también para ¿qué múltiple? Dos factores. Del depende. Depende siempre, principalmente de los dos factores. ¿Por qué? Porque el parásito tendrá que ser y el otro tendrá que ser baja. Entonces, yo soy un hijo que es bajito, pero es más fuerte, los humanos, pero cada vez mujeres, entonces depende, o sea, de su estado. Bueno, aquí nos dice que este parásito tiene gran cantidad de sustancias que va a ir, pero hay una que es más severa, que se llama la nevato. También hay otras. Exactamente. Para que ustedes alerten, vean. Pasa. Ahí está. Mecanismo de patogenicidad o de carcinoma patogénico de la harina T4, la adhesión de fístula, la inflamación y fagocitosis. En la adhesión y de la leptina, la leptina es necesidad de menos horas dispensan bloqueada. ¿Te pueden ayudar? Ayúdenme. Atención. Las amebas en la manera histolítica se adhieren a la superficie de las células epiteliales e intestinales mediante la interacción de proteínas en la membrana de la ameba y receptores en la superficie de las células del hueso. Ya. El parásito ha ingresado. Ustedes son las amebas. Son las amebas. Todos son. O no quieren ser todos ya. Solamente los de dos va a ser amebas. Tres, cuatro, amebas. Cuatro, dos, amebas. Los demás no son amebas. ¿Qué son amebas? ¿Están tranquilos? ¿No es verdad? Están tranquilos. Miren, aquí uno va a salir. 5, una, dos, tres casos, ya, perfecto. Ellos están normal, viven normal, ¿no es verdad? Pueden vivir tranquilos, viven también. Pero, porque están en el hueco, están en el hueco, en el intestino. Pero para hacerse patógenas, entonces, ¿qué hacer? O sea, primero tendrán que acercarse ¿dónde? A la pared. Exacto, a la pared. Y para acercarse, mediante ¿qué se va a hacer? Mediante la. ¿Por qué se ha acercado? ¿Por qué los del rojo se han acercado ya? ¿Por qué nos han dejado acercarse? Porque no encontraron alimento necesario. ¿Debes entender? Al no encontrar el alimento necesario, no les daba. Entonces ellos buscan alimento. Entonces, ¿qué hacen? Se vuelven invasivos. Entonces, al acercarse allá, primero se van a acercar mediante ¿qué? La leptina y la. Ya, ¿por qué van a hacer después? Primero se van a acercar, luego van a. ¿Qué es la? ¿Para qué sí? ¿Qué hacen? ¿Qué van a ayudar? Una vez que las enfermedades invaden el tejido subepitelial, secretan diversas enzimas y toxinas que causan daño a las células, huesos y a tejidos circundantes. Esto incluye la liberación de proteasas que descomponen la matriz extracelular y permiten que las enfermedades se extiendan más profundamente en el tejido. Amebaporo, cisteína, proteasas. Exacto. Entonces, ellos primero se tienen que acercar. Y cuando se han acercado han tenido que luchar, porque vamos a ver después qué es lo que pasa, han tenido que luchar también el sistema inmunológico, teniendo que contrarrestarlo. Pero ha ingresado, y al ingresar, ¿qué ha pasado? Ha eliminado sus sustancias. ¿Qué sustancias? ¿Y qué ha producido? La inflamación. Después de eso, pues vamos a ver el discurso que es un tejido, etcétera, etcétera, y empieza también, ¿por qué? ¿Qué va a producir? Va a ingerir por fagocitosis que va a ingerir.
tejido y son glóbulos, son pueden identificar. ¿Es verdad? Ya. La lesión. Ya. La lesión es el primer mecanismo de la inmunidad y regula la inicio de las células de los poderes de manera que empiezan a notar. Una de ellas es emitida por el estairos de glucosamina. La otra lectina se mide por la lactosa y en la glucosamina. Puede ver de lo mismo, ¿verdad? Para los proceso multifactorial en el que intervienen varios eventos, entre ellos la lesión, la polimerización de ciertos polimerasas del esqueleto, la acción de enzimas triplicadas y la exitosis. A. Uno no específico por medio del cual los especialistas piden partículas como almidón, látex, hierro, etc. Y el contacto inicial puede estar mediado por fuerzas electrostáticas. B. Un mecanismo altamente específico que interviene en moléculas de de participan en el crecimiento del mundo de los espíritus con la serie de las. Aquí solamente una rapidito vamos a ver, porque yo no voy a volver a repetir todo lo que es fisiología, anatomía, ¿ya? Entonces, yo ya supongo que saben cómo está compuesto toda la parte de la mucosa intestinal, pero una lengüita rapidito aquí no vamos a volver a mencionar el corazón. Y cuando, digamos, ingresa aquí, entonces, perdón, no, porque eso ya han llevado ustedes, se han llevado anatomía y van a llevar fisiología también. Si no, vamos a tener que llevar anatomía, fisiología, es parasitología. Ya, pero una letrita rapidito, si no vamos a volver ya a mencionarla. A ver, bueno, ya. Sí. Sistema asociado a la mucosa intestinal fecal, tejido linfóide asociado al intestino, protegen en distintas partes del tracto gastrointestinal. 1. Polímeros linfóides aislados. Se encuentran en esferos a lo largo del intestino delgado y el colon. 2. Lámina propia. Contienen linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, productoras de la hemoglobina A. En todo el tubo objetivo. 3. Linfocitos intraepiteliales, situados en la mucosa de todo el intestino, contribuyen a la respuesta inmunitaria. 4. Células M, también presentes en otros tejidos linfóides intestinales, facilitando la captura de antígenos. Placas de Peyerl, que están principalmente localizadas en la mucosa de Gire. La última porción del intestino delgado, su función es la vigilancia inmunológica en esa región, capturando y procesando antígenos pulmonares para inducir respuestas inmunes adaptativas. Perfecto. De todas estas, o sea, la capa, o sea, que defiende a nosotros, entonces, ¿qué ha sido? Son varios, ¿no es verdad? Pero nos interesa quién, los de la lámina propia, porque ¿quiénes están ahí? Todos ellos están. Todos ellos están. Bueno, entonces, las placas de Peyerl, ¿dónde están? ¿Y dónde vive el parásito? Colon, entonces no tendría que estar ahí. Bueno, o sea que sí, ya listo, porque ya la lámina propia, porque está formada en entonces, lo que nos interesa de todo lo que se ha mencionado, quienes los que van a atacarlo al parásito son los que están en la lámina. Entonces, ya no vamos a volver a decir, por favor, saben quiénes son los que defienden. Vas a ver. Después, el palo bien. ¿Que te ayude? Sí, hay tus problemas para que no estás en tierra, compañero. Ya quieras hablar. A ver, ¿alguien? No se conocen de todos los factores que modulan la infección por histolítica, pero desempeñan cierto papel en el estado del hospedador, la virulencia del parásito, la susceptibilidad de los genéticos. La susceptibilidad puede aumentar en las dietas ricas en carbohidratos, uso de corticoides, la desnutrición proteica, el embarazo, la infección por VIH y otros estados de inmunodepresión. A nivel local en el intestino, las alteraciones en la producción o composición del moho puede afectar la susceptibilidad del hospedero a la invasión por amebias, por cuanto glicoproteínas presentes en el moho permiten con agilez a una molécula adherencial de la superficie de los protozoitos en el editorio, bloqueando su unión a las células del cerebro.
Las condiciones de pH, pO y flora bacteriana del colon también influyen en el desarrollo de las amigas, favoreciendo un pH neutro o alcalino, una pO baja y aporte de nutrientes por parte de los bacterias. Exacto. Identificación. Bien clarito. Ya. Fíjense. Los factores del huésped y los factores de suplencia del embarazo. Fíjense, aquí está. Ya se suple ácido, que ha pasado como utilizando, ¿verdad? En las medicinas digestivas, de la flora, de la capa del moco, de la vejiga secretora. Todo eso hace que viva tranquilo, no está invadiendo, fíjense, no está invadiendo. Vive, está, ahí está el parásito, pero no está invadiendo. Pero para invadir, ¿qué está haciendo? Hemos dicho que se acerca y ¿qué hace? Primero hay la adhesión, luego Invasión. volvemos atrás. Invasión. Atrás. ¿Qué decido? Inflamación, Luego, fagocitosis. esto es parte de lo que hace el parásito. Entonces, primero se acerca, ¿es verdad? Luego, lucha. De lucha, hace un alboroto ahí, ¿es verdad? Después, Fagocita. y para hacer todo ese proceso, a ver, pasa. Ahí está, ¿bien? ¿Cómo está? Hasta entrado. Y una vez que he entrado, muchas veces aquí vamos a ver, que produce ulceraciones o también mediante, o sea, el flujo sanguíneo se va, puede ir a otros órganos, puede ir, vamos a ver, pasar así. Aquí está. ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Le sigue? Perfecto. Aquí ha invadido ya. Aquí ha invadido. Y cuando ha invadido, ahora célula, otra célula, otra célula, otra célula. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha producido una que puede ser en extensión, puede ser más profunda o también puede incluso, ¿qué puede hacer? Sus complicaciones, ¿qué puede hacer? Puede perforar, puede abierta, que entren otros gérmenes, o también ¿qué hace? La lema porosa se recubre. O sea, es el propio sistema inmunológico, vamos a ver, que es tratando de protegerse, lo encierra ahí, o de lo contrario, va hacia dónde? Invade vasos sanguíneos. Y mediante esto puede ir a otros órganos. Entonces, ahí es grave. Aquí ya se ha vuelto patógeno. Ahora, ¿por qué se ha vuelto patógeno? Porque el sistema inmunológico estaba disminuido. Está disminuido, entonces él puede ingresar. Si estuviera fuerte, no le dejaría ingresar. Entonces, este proceso ha tenido que hacer ingresar, y para ingresar ha tenido que destruir todas esas ulceraciones, sean chiquitas, extensas, grandes, etcétera, etcétera, y ha complicado, perforado, ha dejado puerta abierta, o lo han encerrado, o de lo contrario, se ha ido a otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te siguen con la mano? ¿Puedes ir? Patogénesis. Hay tres pasos básicos para observar la interacción in vitro de este protozoo: colonización, reducción y distribución de la mucosa. Muchas moléculas están involucradas en este proceso: lectina, amebaporo, péptidos, poros, proteasas. Fíjense que aquí volvemos a repetir lo que hemos hablado. Volvemos a repetir. Hay láminas que volvemos a repetir porque algunas aquí recién se dan cuenta, otras en la anterior ya se han dado cuenta. Ya que sí. ¿Que alguien le puede colaborar a su compañero? Ya. Lesión patológica, invasión de la mucosa y submucosa colon, enzimas proteolíticas y citotoxina,
lesiones en botón de camisa, destrucción horizontal, ameboma, engrosamiento de la pared intestinal, constricción luminal, susceptible a sobreinfección bacteriana, perforación peritonita. Que ya hemos hablado, volvemos así otros que pasamos. ¿Está muy bien? A ver. No, ya paso a hablar. A ver, ya sí, sigue atrás. Patología, malaria sintomática, colitis no disentérica crónica, disentería o megatonos toxicos, ameboma, granuloma arteriano, colitis fulminante con perforación patológica, retrocolitis aguda. El organismo reacciona de forma centrada contra la arriba y forma tejido de la relación que da lugar a zonas de exclusión, como un pequeño tumor, es una forma secundaria rara de colitis abdominal crónica. Es más común en ciego y colon ascendente y se presenta como una masa abdominal sensible que puede confundirse con un carcinoma de colon. Se localiza en ciego y colon ascendente. ¿Pero qué vecino es? Ameboma, Todo lo que hablé aquí es especial. O sea, parece que era todo, ¿verdad? Entonces, a la memoria, pero cuando es sintomática, todo esto va a ver. Todo esto hay sintomatología. ¿A que sí? Otra vez, la memoria es importante, la memoria, pues no vuelvo a repetir aquí la memoria, pero pasaremos que hemos hablado de la memoria. Pasaremos. A ver, ¿por qué se puede olvidar? A ver, aquí. Ya, bueno. Perfecto. Recuerden que les he dicho que muchas veces el organismo reacciona de una manera de que él mismo se hace daño. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué hace? Porque es una reacción del organismo. Y él tratando de qué? De englobarlo, o sea, de anularlo. Pero ahí, ¿por qué esa forma se anula? Porque hay una lucha entre las toxinas que eliminan y también reacciona. ¿Quién reacciona primeramente? El eosinófilo, la llena el macrófago, los demás, todos los demás. Pero hay un engrosamiento. Pero ese engrosamiento, ¿qué hace? También puede obstruir. ¿Recuerdan? Entonces, él mismo se hace daño. Fíjense que aquí está, es un tejido que propio del propio organismo. A ver ahora. ¿Tratamiento? Antes. ¿Cuántos va a tomar este? ¿Cuántos va a tomar? Cuando si no es un tratamiento adecuado, puede tomar. ¿Ya? Puede tomar. O si ha sido invasivo, ha ingresado y ha formado sobre el colon allí, se ha quedado, pero no ha logrado atravesar, se ha quedado allí. Y por eso los tratamientos que se hacen para el tratamiento política deben ser, o sea, tratamientos hasta eliminarlo al parásito. O sea, hasta hacer varias pruebas después para ver de que ya no tenga el parásito. Si es un mal tratamiento, da lugar a qué? A la formación del es como un falso tumor, podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo se trata eso? El tratamiento incluye la cobertura de varios tratamientos. En el primer caso se debe usar el metronidazol intravenoso
Si es como fuera un falso tumor, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Más que puede ser? Pero también hay pacientes que a veces no siempre dan eso. ¿Ya? Porque está englobado, está adentro del parásito, ahí está el parásito, ¿ya? Y en su forma de que, en su forma de trofozoide, está ahí. Y está, si ha llegado a morir él, pero ha quedado la capa que está ahí cruzada, ha quedado la capa. ¿Ya que sí? ¿Ya? Así para que vean que van a produce, pasa. ¿Ya? Las úlceras, el cuello de botella, y el acceso hepático, que hemos visto cuando ya llega a atravesar, ¿verdad?, la pared intestinal mediante los vasos sanguíneos, ¿dónde puede irse primeramente? Al hígado. Y entonces el hígado, cuando llega al hígado, ya vamos a ver cómo qué es lo que produce ahí, pero fíjense que no empieza a ser una masa diluida de forma. Amegosis hepáticas, absceso arteriano hepático, fiebre, astenia, anorexia, adelgazamiento, dolor en mi abdomen derecho. Esto es muy típico. Porque hagamos un caso, por ejemplo, un caso clínico, es decir, si tiene diarrea, puede estar, pero no hay temperatura, entonces está a nivel intestinal. Pero si hay temperatura, entonces ya se puede. ¿Sí? Ahorita, con el caso clínico, vamos a ver. Paso a paso. Ya. A ver, ¿qué está bonito? Ya. Bueno. Amibiasis extraintestinal, absceso hepático amibial. Ya no está intestinal, pues es extra intestinal. Ya pasamos. Ya pasamos. Debería llamarse necrosis ulcerativa hepática. Epidemiología. Es mayor en países tropicales y en áreas con deficientes condiciones sanitarias que favorecen primero una alta incidencia de afecciones intestinales. Patología. Ocurre con la migración de los trofozoitos de la entamoeba histolítica desde el intestino al hígado, vía circulación portal, hecho que ocurrirá en todos los pacientes con amibiasis intestinal invasora. La localización más frecuente es en el lobulillo derecho 90%. Perfecto. Ha llegado. Ya ha llegado, fíjense aquí, ha producido el conocido como acceso amibiano, pero mal llamado acceso. Porque si es acceso, tiene que estar en ¿verdad? No hay, aquí no hay. Por eso dice, debería llamarse necrosis hepática, debería llamarse, pero se conoce como acceso amibiano. ¿Qué hace cuando llega aquí? Entonces, una célula destruye, otra célula, otra célula, otra célula, y empieza a limpiarlo, como limpiarlo todo. Y entonces empieza a hacerse más grande, más grande. Y todo esto se llega a licuar. O sea, se llega a licuar. Y al llegar a licuar, ¿dónde se encuentra el parásito? El parásito está en las externas. Aquí a este nivel se encuentra. Esto les digo porque antes, ahora ya no está prohibido hacer funciones. Pero antes a nosotros sacaban la función y nos llevaban al laboratorio. Y en el laboratorio buscábamos lo que encontrábamos. O sea, buscábamos nosotros, si es del hígado, pensando, aquí debe ser la meta, ahí debe estar ahí bailando la amiga, debe estar moviendo, no sé. No lo encontrábamos, no podíamos encontrar. ¿Por qué? Porque esto está como licuado, una licuación así. Entonces todo está descrito. ¿Dónde estaba el parásito? Estaba aquí, describiendo el tejido. Pero como no raspaban, o sea, no se llegaban. A nosotros no nos llegaba eso. Entonces, por eso es de que para poder determinar, cuando ya está a ese nivel, ya no se utiliza directamente así, sino me dice dolor. O una ecografía donde se ve más o menos una masa aquí redonda, que ya se puede
A ver, pasaremos. Seguimos. Ya, a ver. Bueno. Ayudar a los fosforitos, alineados o redondeados, neutrófilos, análisis de los neutrófilos y de los fosforitos, la presencia de neutrófilos a la neutrófilos. Estas células son reemplazadas de forma progresiva por macrófagos y células epitelioides. Hasta desarrollar un granuloma, no significa que el proceso de lisis de los hepatocitos es combinado y se debe tanto a la capacidad histológica de la linfa como a la lisis de los neutrófilos. Acá. Acá. Ya. Bueno, es un dibujito bonito. O sea, digo, es un dibujito bonito para que lean. Bueno. Bueno, si hay un dolor abdominal, y no hay diarrea, hay temperatura, se supone que hubo diarrea, en una amibiasis fecal. Pero si hay diarrea, diabetes con sangre, ¿qué es? En una amibiasis intestinal. Y si hay diarrea con sangre, y hay también dolor, en que está presente el parásito aquí, pero ya también ha hecho la inflación donde. Eso poco a poco vamos a ejercitar, ¿no? Ya. Ya, colitis pulmonar, ya, que vamos a hacer una guía severa, ¿qué vamos a hacer? Hay amibiasis crónica o colitis que no desintegra, ¿verdad? O sea, puede que tenga sangre, puede que no tenga. Puede que haya, puede que no. Esto es para leer, si no, nunca vamos a terminar. Ya. Y también, pero cuando hacen perforación, bueno, lo demás son ilustraciones que les doy para que ustedes sean tan seguros, ¿verdad? Si nos ponemos a leer, caramba, el tiempo no vamos a terminar. A partir del grado de nutrición o vía hematógena, los trombozoitos se pueden destinar a cualquier parte del cuerpo. Asimismo, la apertura de los abscesos hará que se propaguen las laminas a distintos sitios dependiendo de la localización de estos y hacia donde se abren. Ya, ¿hacia dónde se van a ver? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se van a abrir? ¿Dónde? Luego, también al cerebro. Y también puede estar en la no, aquí puede.
de recto, hígado, pulmón. Quiere decir que son los lugares donde más pero ojo, también. Vas a ver porque el tratamiento, voy a dar el tratamiento. ¿Puede ser asintomático? Exactamente. Ya hemos dicho que cuando el examen tiene y no tiene absolutamente nada. ¿Por qué son asintomáticos? Sus defensas son buenas, pero tienen controlado ahí atrás. ¿Entendés? Entonces ahí está asintomático. Para sus defensas no le dan comida y entonces él puede volverse agresivo. Puede volverse. Perfecto. A ver. Respuesta del hueso de la alimentación. Pared del intestino. La producción de mucinas produce una capa viscosa de moco con la finalidad de proteger al intestino, la motilidad intestinal y la presencia de microbiota endógena del hospedero. Inmunológico. Celular. Macrófagos produciendo los microbios pueden provocar apoptosis, destrucción o muerte celular provocada por las mismas células. No hay reacción inflamatoria. Humorales. Producción de inmunoglobulina A. ¿Cómo el hospedero ha dado respuesta a ese invasor, a los dos? Uno, empezamos a moverse, ¿no es verdad? Empezamos a moverse, que es la motilidad, tratar de que sacar, que no se hace, ¿ya? Pero cuando se han acercado, ya se ha acercado, ha producido como una apoptosis, o de lo contrario, que dice la inmunoglobulina, y todo lo que va, toda esa flora intercorporal, todo el sistema inmunológico está protegiendo a esa capa. Es decir, ¿qué es la apoptosis? La diferencia con la necrosis. Muerte celular programada. Bueno. Sí, esto es importante, por favor. Ha formado una apoptosis. Ha formado una necrosis. ¿Cuál es dañino? ¿Cuál no es dañino? Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero ambos son muertes celulares, por si acaso. Ambos han destruido la célula. La una en forma dañina y la otra no en forma. Perfecto. Ya ves, la leptina mediana, perfecto, la respuesta, ya. ¿Qué acciones parasitarias tienen? Acciones. ¿Qué acción? Acción. Esas son las acciones que tiene este parásito. Cuando se diga, nombra las acciones parasitarias de la enfermedad histórica, eso no es acción. ¿Sí? Ya hemos visto también en la primera clase cuáles son las acciones. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Los vectores mecánicos también? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Quién es vector mecánico? ¿Cuál es el vector mecánico más importante? ¿La mosca? La mosca, tal vez no está bien, pero la mosca es la que lleva, ¿verdad? La mosca. Ya. Vamos, pasaré en las diferencias. Hay muchas cosas de epidemiología, esto es para que ustedes vean, la Organización Mundial de la Salud, que antecedentes, eso les dejo para que ustedes se distraigan. El diagnóstico es más fácil, porque todo es pecado. Pero en otras partes, por si acaso, ya no son tanto. Porque imagínense los kilómetros, a no ser que esté hospitalizado. Sacan sangre y todos dicen tu historia de tu vida, qué parásitos tienes y qué no tienes, ¿verdad? Pero de nosotros no. Es fácil decir, bueno, traigan un carrito y ya está, los que y vamos a ver, ¿qué vamos a ver?
Si está sólida, es materia fecal, vamos a ver quistes. Y si está diarreica, veremos esta plastosita, veremos en el proceso donde encontramos, ¿verdad? Haciendo su quiste. Eso de ver esas no me va a gustar. Vamos a ver, para Compensar. No me quieren ayudar en mi práctica, necesito explicar eso. ¿A quién le vas a decir? No, ¿A la Angie? no. Yo voy a pedir de laboratorio clínico. Pásamela. Pues les dice a la chica, ¿me ayuda? ¿Te imaginas? Todo de querer, ya de querer. Asco. Por favor, para el examen tráiganme cajitas. Me han robado las cajas. ¿Cajas de qué? Yo no sé qué se van a llamar. Tráiganme las cajitas porque en el examen ven con la cajita para el tratamiento. Yo les doy las cajitas. Ustedes de cuál es la más apropiada para su paciente. Entonces, mejor si se consiguen las cajitas. ¿Qué caja? ¿Qué medicamento? Gran cantidad de medicamentos para el estudio. Pedazos de fármaco que vea. Ay. Algunas de acción luminal, otras de acción muscular. Es decir, que unas actúan a nivel del intestino, otras a nivel del intestino. Aquí está. ¿Su vía de infección cuál había sido? ¿Cuál había sido su vía de expulsión? ¿Cuál es su hábitat? Los elementos infectantes. El mecanismo de infección. Manifestaciones clínicas. Esto lo tenemos en látex. ¿Verdad? En el atlas ustedes tienen que aquí llenar todo. O sea, ya está llenado, para eso más. Porque más bien, no sé cómo me ha pasado, pero ya está todo esto ahí. Entonces, los mecanismos que ahora por donde ingresan, ¿verdad? O sea, si es monocéntrico, si es todo habita, su vía de salida, su elemento infectante, es decir, está todo está ahí. Todo está ahí. Todo está ahí. Tengo que revisar esto. No. Ahora, directo abajo. Directo abajo. Vamos a ver la diferencia. La diferencia. Solamente las diferencias. Estoy muriendo. Las diferencias entre la enfermedad histolítica y la enfermedad cólica. ¿Por qué son las diferencias entre la histolítica y la cólica? La cólica siempre la encontramos y también que es cólica. Bueno, no es histolítica porque hay diferencia, pero la coli es la comadre de la histolítica. Siempre están charlando, los comadres están charlando. Ya he pagado. Siempre están juntas. Entonces, por eso es necesario saber diferenciar. Entonces, las diferencias están en su trofozoito, en su quiste y en su núcleo. Fíjense las diferencias y las diferencias antes ya se tienen sobre trofozoito y quiste, ¿recuerdan? Entonces, de aquí yo solo les pido tres, nada más que tres. Si me contestan, la una se mueve, la otra se mueve, la otra está ágil, se va a ver bien. El cabezón es un excéntrico, el otro excéntrico. Entonces tienen que saber que cuando dejan la técnica. Ni excéntrico, se decía que entonces el núcleo tiene un callosoma central o un callosoma. El núcleo es céntrico, el otro es excéntrico. No. El núcleo no sabe que acaba de estar, pero dentro del núcleo. Ahora, aquí hay un dibujito que yo he hecho medio. Usted dibuja peor que yo. Peor que yo dibujo. Pero este también es necesidad. ¿Ya? Aquí está más o menos el interior histórica y la enfermedad cólica. Y su proceso que hace de constituir. Fíjense, aquí está, su fase de enquistamiento, su trofozoito. Fíjense que cómo son sus
sus barras cromatoidales, como por ejemplo este que tiene, fíjense, sus pseudópodos bastante notorios. Aquí está su núcleo, fíjense que el núcleo aquí, y este núcleo aquí están sus vacunas, aquí están con glóbulos rojos. Basta que diga glóbulos rojos, es la patógena. Y aquí tenía bacterias, entonces no es la patógena. Así es como vive, así es como se mueve. Y, o sea, así vive. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En el colon. Ahora, ¿siempre vive así? No. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace el bolo alimenticio? Lo arrastra. Pero al arrastrarlo, ¿qué hace? Empieza a perder movimiento. agua, exactamente. ¿Y como pierde agua, podrá moverse? No. Entonces, como no puede moverse, él empieza a defenderse. Y ese proceso de defenderse se llama enquistamiento. Lo primero que hace es asustarse, ¿no? ¿Y forma qué cosa? Una capita que le está protegiendo que se llama prequicio. Luego esa capita prequicio le sigue empujando el bolo alimenticio. Entonces rápidamente se forma el quiste inmaduro. ¿Qué pasa rápidamente a quiste maduro? Como que este maduro ya él está en el descender feliz, contento, cualquier ratito que salga por las heces, no hay problema, porque él está protegido. ¿Me debo entender? Pero si a mí una diarrea, ¿le ha dado tiempo a hacer este proceso? No. Entonces, ¿quién ha salido? ¿Qué hace? En el proceso que estaba haciendo de quiste maduro, así medio pastoso, ¿quién ha salido? ¿Ha salido el quiste o ha salido el prequiste, el quiste maduro? Entonces también muere. ¿Me dejo entender? Solo sobrevive él. Está en el medio externo. Entonces ahí surge el hombre. ¿Cómo llega? Ya saben cómo llega. Y una vez que ha llegado dentro de él, ¿qué se va a formar? El metaquiste. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado aquí? En el estómago ha disuelto la capa externa del quiste y se ha convertido en una capa más delgadita que se llama metaquiste. Ese metaquiste ha empezado a dividirse sus núcleos y cada uno se ha tomado una porción de citoplasma y se ha transformado en trococitos metaquistos. Esos trococitos metaquistos rápidamente se van donde a su hábitat. ¿Cuál es su hábitat? El colon. Entonces, cuando están en el colon ascendente, ahí crece, se desarrolla, empiezan a alimentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bolo de... ¿Sí? Perfecto. Ahora la colis hace exactamente lo mismo. ¿Pero por qué le puedo yo decir la colis? Porque no me la van a confundir. Esta se mueve rápido, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque tiene sus pseudópodos. En cambio esta tiene notorios sus pseudópodos. Entonces su movimiento será lento. Este será rápido. Este será lento. Bueno, ahora, sus vacuolas, ¿qué va a tener? Bacterias. Entonces será totalmente aparte. Y si tiene glóbulos rojos, será se llaman la hematófaga y la bacteriófaga. Aquí sus bases cromatoidales, fíjense que son redonditas, así, y aquí son como estrelladas. Y fíjense, este mismo proceso va a pasar. Pasa lo mismo, solo que es apatógeno. ¿Junto con quién? Con el biormandeva, con la endolimbax. Bueno, todas estas son apatógenas. Vamos a mencionar las últimas clases, pero no